Cuando el mundo parece un lugar inmutable, cuando las estructuras fallan, cuando la luz del bien se convierte en una tenue chispa perdida entre ruinas de ideales rotos, ahí es cuando emerge Virgo. No como una constelación en el cielo, sino como un espíritu encarnado en aquellos que comprenden que la perfección no siempre se alcanza con la bondad, que la verdad no siempre resuena en palabras suaves. Virgo es el arquitecto del orden, el centinela de la precisión, el estratega que mide cada paso, no por emoción, sino por cálculo. Cuando el caos se disfraza de libertad y el sentimentalismo de sabiduría, Virgo observa. Analiza. Espera. No actúa por impulso, actúa porque ha contemplado todas las variables. Y cuando finalmente se mueve, el mundo cambia. Durante siglos, Virgo ha sido subestimado. Visto como el signo de la pureza, de la introspección, de la servidumbre casi estoica. Pero esa es solo una de sus máscaras. Detrás del rostro sereno y la mente crítica, habita un poder insondable, una voluntad inquebrantable. Virgo no desea el protagonismo, no busca aplausos. Su grandeza se teje en silencio, entre planes que otros no logran comprender hasta que ya es demasiado tarde. Virgo representa el potencial de convertir el mundo en una máquina perfectamente engranada, pero también guarda el conocimiento oscuro de cómo desmantelarlo pieza por pieza si es necesario. Porque cuando el bien no funciona, cuando las súplicas se ahogan en indiferencia y las buenas intenciones son devoradas por la corrupción y la ignorancia, Virgo despierta otra faceta. No lo hace con rabia, sino con propósito. No destruye por placer, sino por redención. El mal, para Virgo, no es un camino a la perdición, es una herramienta afilada que solo se utiliza cuando la cirugía del alma humana lo exige. Y nadie opera con más precisión que él. Puede parecer cruel, pero en su crueldad hay lógica. Puede parecer frío, pero en su frialdad arde el deseo de un mundo mejor. Virgo no es un tirano, es un juez. No es un dictador, es un restaurador del equilibrio perdido. Cuando los héroes caen y los villanos se ríen en sus tronos dorados, Virgo aparece en la sombra, recopilando datos, cruzando información, observando debilidades. Y luego, sin advertencia, actúa con una precisión que corta la raíz del mal sin permitirle regenerarse. Porque Virgo no deja cabos sueltos. No improvisa. Cada movimiento es parte de una danza mortal y necesaria, donde el objetivo no es la venganza, sino la justicia verdadera, aquella que no se doblega ante emociones ni lamentos. El mal, en manos de Virgo, no es un fin. Es un medio. Un medio que otros temen usar porque requiere control absoluto, dominio total del ego, una mente que no se quebranta ante la culpa. Virgo no cae en la oscuridad, se adentra en ella con los ojos bien abiertos, con el alma limpia de egoísmo. Hace lo que debe hacerse cuando nadie más tiene el coraje o la claridad para hacerlo. La motivación de Virgo no nace del odio, sino del amor más puro que existe, el amor al propósito, a la verdad, a la estructura que puede sostener un nuevo mundo. Si debe mancharse las manos, lo hará. Si debe caminar solo, lo hará. Si debe convertirse en aquello que otros temen, lo hará. Porque sabe que sin sacrificio, no hay redención. En cada Virgo habita un guerrero silencioso. Uno que no necesita espadas ni escudos. Su mente es su campo de batalla. Su voluntad, su arma invencible. Cuando todo ha fallado, cuando incluso la esperanza parece un chiste cruel, es Virgo quien permanece. Frío, firme, listo para utilizar cualquier medio necesario. Incluso el mal. Porque a veces, solo a través de la oscuridad se puede encontrar el camino hacia una luz más real, más fuerte, más duradera. Y cuando todo haya terminado, cuando el mundo vuelva a girar con orden y sentido, Virgo no reclamará la gloria. Se retirará al silencio del que vino, sabiendo que, una vez más, hizo lo que debía hacerse. Aunque para lograrlo, tuvo que usar el mal, cuando el bien no funcionó. Hay una dimensión en Virgo que rara vez se reconoce, una que va más allá de su mente analítica o su voluntad férrea. Es la dimensión del guardián invisible, el que cuida lo que nadie quiere cuidar, el que sostiene el mundo desde los márgenes, sin que el mundo se dé cuenta. Virgo, muchas veces asociado al orden externo, en realidad es el custodio del orden interno. Su poder más profundo no está en controlar las circunstancias, sino en regular su propia naturaleza para no dejarse desbordar por el caos del entorno. Vive en un estado constante de vigilancia sobre sí mismo. Y en esa autovigilancia, en ese dominio sobre su propia oscuridad,
encuentra la fortaleza para resistir y para actuar donde otros se desmoronan. Porque para Virgo, no hay peor enemigo que el descontrol. No el descontrol ajeno, sino el propio. Y esa batalla silenciosa, constante, contra los impulsos, contra el deseo de ceder a la ira, contra el anhelo de quejarse o rendirse, es lo que forja su temple. Muchos signos luchan hacia afuera. Virgo lucha hacia adentro. Y cuando llega el momento de usar el mal como herramienta, no lo hace con gozo, no lo hace con impulso, sino desde una resolución que ha sido templada en años de contención. El mal, para Virgo, no es una caída, es una elección estratégica. Una que exige un alma sin fisuras, una voluntad sin grietas. Esa frialdad que tanto se le atribuye, esa forma desapegada de encarar los problemas, no nace de la indiferencia, sino del amor más exigente. El amor que no se permite distracciones, el que no se ablanda ante el sentimentalismo, el que no se adorna con palabras dulces porque sabe que el dolor a veces es necesario para crecer. Virgo ama desde la acción, desde el servicio silencioso, desde la mejora constante. Y si para sanar un cuerpo enfermo debe extirpar una parte del alma social que se ha corrompido, lo hará sin temblar. Porque comprende que evitar el sufrimiento no es lo mismo que evitar el daño. A veces, evitar el sufrimiento perpetúa el daño. Virgo lo sabe, y actúa en consecuencia. El tiempo también juega un papel crucial en su naturaleza. Virgo no necesita que las cosas ocurran rápido. No busca el impacto inmediato. Sabe esperar. Porque el verdadero cambio, el que perdura, se construye ladrillo a ladrillo, decisión tras decisión. Virgo siembra donde otros solo quieren cosechar. Y siembra incluso en tierra árida, sin saber si será él quien vea el fruto. Porque no lo hace por recompensa. Lo hace porque es su deber. El deber es sagrado para Virgo, no como imposición externa, sino como un código que brota de lo más profundo de su ser. Un código que no puede ignorar, que le dicta cuándo hablar, cuándo callar, cuándo intervenir y cuándo retirarse. Pero también hay un aspecto oculto de Virgo que rara vez se nombra, su capacidad para ver la belleza en medio del desastre. Donde otros solo ven imperfección, Virgo ve potencial. No una belleza superficial, no una belleza que adorna, sino una belleza que ordena, que revela el propósito oculto de las cosas. Esa mirada es la que lo convierte en sanador, en restaurador, en alquimista. Porque no solo destruye lo que está roto, también reconstruye. Y lo hace con un sentido del detalle tan fino, tan exacto, que su obra muchas veces pasa desapercibida. Pero ahí está, en el sistema que vuelve a funcionar, en la herida que ya no duele, en la estructura que vuelve a sostener a quienes antes caían. Virgo también lleva consigo una relación peculiar con el sacrificio. No el sacrificio que busca glorificación o martirio, sino el sacrificio silencioso del que cede tiempo, energía, vida, sin decirlo, sin mostrarlo. Hay una humildad heroica en Virgo que pocos comprenden. Una disposición a desaparecer, a no figurar, a entregar lo mejor de sí sin esperar nada a cambio. Y cuando utiliza el mal, cuando elige un camino que otros tildarían de oscuro, lo hace también desde ese mismo espíritu, sacrificar su propia imagen, su reputación, incluso su paz interior, si eso significa preservar algo más grande que él mismo. Porque Virgo no teme ser malinterpretado. No teme ser odiado. Lo que teme es que el mundo colapse por no haber hecho lo necesario cuando aún estaba a tiempo. Esa es su angustia, la posibilidad de no haber sido lo suficientemente útil, lo suficientemente eficaz, lo suficientemente despierto. Por eso es incansable. Por eso no descansa. Porque su alma está al servicio del equilibrio, y el equilibrio no se mantiene solo. Virgo no combate con fuego. Combate con precisión, con estrategia, con paciencia. No necesita imponerse con fuerza bruta, porque su inteligencia le permite penetrar sistemas enteros sin dejar huellas. Puede transformar gobiernos, empresas, relaciones, simplemente ajustando engranajes invisibles que nadie más percibe. Y si esos engranajes están oxidados por el mal, no duda en purgarlos. No con violencia ciega, sino con una cirugía minuciosa que arranca lo podrido sin destruir lo sano. En este sentido, Virgo es también el signo de la regeneración invisible. El que cura sin espectáculo, el que transforma sin ruido. El que puede ser el héroe anónimo que lo dio todo y luego desapareció en la rutina cotidiana. Y si para lograrlo tuvo que usar la sombra, si tuvo que ensuciarse las manos en nombre del orden, lo aceptará.
No con orgullo, pero sí con entereza. Virgo no cree en revoluciones de fuegos artificiales. Cree en la evolución constante. En el trabajo paciente que no seduce pero que transforma. En la fidelidad al propósito incluso cuando todo parece perdido. Por eso, cuando el bien ha sido corrompido por la ingenuidad o la debilidad, Virgo toma una decisión que muy pocos pueden sostener, a utilizar el mal, no como refugio, sino como herramienta. Y al hacerlo, redefine el mal mismo, lo vuelve un instrumento de restauración. Uno que nunca quiso usar, pero que aprendió a dominar porque entendió que, en este mundo, incluso las sombras pueden ser necesarias para proteger la luz. Y cuando todo termine, cuando la balanza vuelva a encontrar su centro, Virgo se alejará. Como siempre. Sin reclamar, sin exigir, sin dejar que se le celebre. Porque su verdadera victoria nunca será pública. Su victoria está en ver que, al final, el mundo todavía funciona. Y eso, para Virgo, es más que suficiente. En el corazón de Virgo reside una paradoja profunda, la búsqueda incansable de la pureza coexistiendo con la comprensión implacable de la imperfección. Este signo no es ajeno al dolor del mundo, pero tampoco se deja llevar por él. Virgo no se quiebra ante la injusticia, la estudia, la disecciona, la comprende. Y en ese entendimiento despiadado, se gesta algo más poderoso que la compasión, la responsabilidad. Mientras otros se sumergen en la desesperación o buscan consuelo en la ilusión, Virgo se mantiene despierto, alerta, con los ojos puestos en el núcleo del problema. Allí donde el caos se enraiza, Virgo escarba hasta encontrar su semilla. Porque no le basta con derrotar el mal en la superficie, debe extirparlo desde su génesis, incluso si eso implica adoptar temporalmente sus métodos. Hay una soledad inherente en esta misión. Virgo no puede confiar en muchos, porque la mayoría no soporta el peso de ver el mundo como realmente es. La mayoría prefiere relatos de esperanza vacía, palabras que suenan bien pero que no construyen nada duradero. Virgo, en cambio, vive en la crudeza de los hechos, en la solidez de lo tangible. No cree en soluciones fáciles ni en discursos vacíos. Cree en el trabajo arduo, en la disciplina, en la eficacia. Por eso, cuando el bien fracasa, no duda. No porque le falte corazón, sino porque su corazón late al ritmo de la verdad, no de la emoción pasajera. El sentido ético de Virgo es complejo. No se basa en dogmas ni en reglas impuestas por otros. Es una moral propia, cultivada con años de observación, de errores, de análisis minucioso. Virgo ha visto cómo las leyes pueden ser manipuladas, cómo la moral puede ser moldeada por intereses mezquinos. Por eso, cuando se ve obligado a usar el mal como instrumento, lo hace bajo una lógica interna que no busca justificarse ante el mundo, sino ante su propia conciencia, que es mucho más exigente que cualquier tribunal externo. Esa conciencia es su faro, su juez y su verdugo. Y no hay indulgencia posible cuando se trata de traicionar lo que sabe que es necesario. A diferencia de quienes abrazan el mal por sed de poder o venganza, Virgo lo utiliza como una medicina amarga. Una que sabe que puede destruir si se abusa de ella, pero que, en dosis precisas, puede sanar una estructura corrompida. Virgo no se embriaga con el poder. No lo desea. Lo tolera. Lo maneja con guantes quirúrgicos, consciente de su toxicidad. Su relación con el mal es pragmática, distante, y eso le otorga una ventaja que muchos no comprenden, no se deja consumir por él. Lo usa, y cuando ha cumplido su función, lo descarta con la misma frialdad con la que lo empuñó. La inteligencia de Virgo es su mayor escudo. Es una inteligencia que no necesita aplausos, que opera en silencio, casi invisible. Mientras otros se desgastan en confrontaciones ruidosas, Virgo construye planes en la penumbra, preparando cada paso con una meticulosidad que roza lo sobrenatural. No improvisa. No actúa sin una causa justa. Y cuando decide intervenir, lo hace con una precisión quirúrgica que deja poco margen de error. Su mente puede parecer insensible, pero en realidad es una mente que ha aprendido a no contaminar la acción con el ruido emocional. Para Virgo, la eficiencia es una forma de respeto. Respeto por la vida, por el tiempo, por el sacrificio de quienes aún creen en algo. Hay también en Virgo una relación íntima con la culpa, pero no una culpa que lo detenga. Es una culpa que lo afila, que lo fortalece, que lo recuerda constantemente de lo que está en juego. Virgo no busca redención personal. No se considera un héroe.
Su cruzada no es por gloria ni por reconocimiento. Es por un ideal que lo trasciende, por un orden que solo él parece comprender. Su alma está marcada por cicatrices que no se ven, heridas abiertas por la constante exigencia de hacer lo correcto, incluso cuando nadie lo pide, incluso cuando nadie lo verá. En tiempos de paz, Virgo puede parecer distante, incluso innecesario. Pero cuando la paz se desmorona, cuando las grietas se ensanchan y los cimientos tiemblan, todos miran hacia él. Y ahí está, como siempre estuvo, preparado. Sin miedo, sin duda. Porque Virgo ha vivido en ese umbral entre el bien y el mal durante toda su vida. Conoce el terreno, domina las reglas del juego, y está dispuesto a entrar en él si eso significa restablecer lo que debe ser restaurado. Su sensibilidad, aunque cuidadosamente oculta, es lo que lo hace peligroso en el mejor sentido de la palabra. Porque Virgo siente profundamente, pero no lo demuestra con gestos melodramáticos. Lo demuestra con acción concreta. Con cada detalle perfeccionado. Con cada error corregido. Con cada sistema reformado desde sus cimientos. Es en esa devoción por lo esencial donde reside su fuerza. Y es por eso que puede recurrir al mal sin perderse, porque nunca olvida para qué lo hace. El fin no justifica los medios son calibrados hasta que el fin los merece. Virgo es el alquimista del zodiaco. Transmuta la oscuridad en estructura, la rabia en estrategia, la decepción en resiliencia. Puede caminar entre los escombros de un sistema podrido y ver posibilidades donde otros solo ven ruinas. Y si para construir algo nuevo debe quemar lo viejo hasta sus raíces, lo hará. Con dolor, sí. Con respeto, también. Pero sin dudar. Porque su compromiso no es con el pasado ni con la tradición vacía. Es con la integridad. Con el diseño divino que solo unos pocos elegidos son capaces de percibir. Y así, cuando el mal se convierte en una herramienta al servicio de una causa mayor, en manos de Virgo se convierte en justicia invisible. La clase de justicia que no se grita en pancartas ni se escribe en leyes, pero que se manifiesta en los resultados. En la restauración del equilibrio. En el silencio posterior donde todo encaja, donde todo respira de nuevo. Aunque nadie lo sepa. Aunque nadie se lo agradezca. Porque Virgo no actúa para ser visto. Actúa para que el mundo siga girando en la dirección correcta. Y si eso significa usar el mal cuando el bien no funciona, que así sea. Hay una faceta profundamente espiritual en Virgo que rara vez se reconoce a primera vista, oculta tras su apariencia práctica, lógica y a menudo crítica. Se le atribuye una naturaleza terrenal, un arraigo a lo físico, a lo tangible, pero en realidad, Virgo es un canal entre el cielo y la tierra. Es el puente entre la visión ideal de lo que debería ser y la cruda materia de lo que es. Su obsesión por el detalle no es superficialidad, sino devoción. No busca corregir porque le moleste el error, sino porque intuye, de manera casi sagrada, que detrás del orden existe una armonía más grande, una inteligencia universal que solo puede manifestarse cuando todo está en su lugar. Virgo es la encarnación del servicio, pero no de un servicio servil ni sumiso, sino de un servicio sagrado. Es el signo del sacrificio en su forma más elevada, el que transforma lo cotidiano en algo divino. Cada pequeño acto, cada gesto cuidado, cada sistema que corrige o estructura, está impregnado de una intención mayor. Virgo, en su corazón más puro, no está al servicio de los demás, sino al servicio del propósito. Y ese propósito trasciende a las personas, trasciende las emociones, trasciende incluso las consecuencias inmediatas. Por eso puede parecer frío, distante, meticuloso hasta la exasperación. Porque está escuchando una música que otros no oyen. Una sinfonía cósmica que solo puede revelarse cuando el caos es domado, cuando el ruido se silencia. Cuando el bien fracasa, muchas veces lo hace por falta de estructura, por exceso de emoción, por no saber cómo aterrizar sus nobles intenciones en el mundo real. Virgo ve esto con claridad dolorosa. Ve cómo las grandes ideas se derrumban por falta de ejecución, cómo los ideales se vuelven ineficaces por no tener una base. Y entonces aparece su otra misión, convertir el bien en algo funcional. Traducir la inspiración en acción. Pero si eso ya no basta, si todo intento fue saboteado por intereses oscuros o por la apatía colectiva, Virgo no se quiebra. Se transforma. Asume el rol que nadie quiere. Se convierte en la sombra que obra en nombre de la luz. Esta transformación no es fácil ni automática.
Le exige a Virgo algo más que decisión, le exige renunciar a su deseo natural de integridad. Porque utilizar el mal, aunque sea como herramienta, contradice su inclinación más profunda por la limpieza, por la ética impecable. Pero aquí es donde emerge su verdadero poder, la capacidad de cargar con la contradicción sin desmoronarse. Virgo puede sostener el dilema moral en su interior como quien sostiene una carga incandescente entre las manos, con dolor, pero sin soltarla. Puede actuar en zonas grises sin perder su norte. Puede mentir si la verdad va a causar destrucción. Puede manipular si la manipulación evita un mal mayor. Puede sacrificarse moralmente si eso significa salvar una estructura, una vida, una idea que merece vivir. En ese proceso, Virgo también enfrenta su propio abismo. Porque conoce el peligro de usar el mal, no por ignorancia, sino por exceso de conciencia. Sabe que cada paso en la oscuridad es una prueba para su alma. Que cada concesión puede volverse una grieta. Por eso, antes de usar el mal, Virgo se disciplina más que nunca. Se pule por dentro. Se vacía de orgullo. Porque sólo así puede evitar corromperse. Su preparación interna es tan rigurosa como su ejecución externa. Es el único capaz de usar el veneno sin envenenarse, porque estudia hasta la dosis, hasta el momento exacto, hasta la vía correcta para administrarlo. No improvisa ni se deja llevar por la seducción del poder. Está siempre en vigilancia de sí mismo, como un monje en un templo interior. Y, sin embargo, su conexión con la pureza nunca se rompe del todo. Incluso en su faceta más temida, Virgo actúa con una ética silenciosa, con un código inquebrantable que no necesita ser explicado. Puede destruir, pero nunca sin una razón impecable. Puede cortar, pero solo donde el tejido está muerto. Su mal no es impulsivo ni arbitrario. Es un mal quirúrgico, lúcido, cuidadosamente contenido. Y precisamente por eso es tan efectivo. Porque no depende del caos para operar. Lo combate desde la serenidad. Desde la claridad. Desde un control tan absoluto que muchos no pueden siquiera concebirlo. En esta batalla silenciosa también hay una dimensión kármica. Virgo no solo actúa por el presente, sino por el futuro. Sabe que cada error no corregido hoy se convertirá en una herida mañana. Que cada sistema corrupto tolerado terminará devorando a los inocentes. Por eso su lucha es tan exigente. Porque no pelea contra personas, sino contra estructuras enteras. Contra mentalidades. Contra inercias colectivas. Y para eso, necesita ser más que un individuo. Necesita ser una fuerza. Una inteligencia impersonal al servicio del equilibrio universal. Cuando el bien ha sido derrotado por su falta de solidez, Virgo se convierte en el arquitecto de una nueva ética, más realista, más eficaz, incluso si para construirla debe demoler parte del terreno. Existe también una dimensión emocional que Virgo suele ocultar, la tristeza de saber que muy pocos comprenden su camino. Que sus decisiones, muchas veces, serán juzgadas injustamente. Que aquellos a quienes protege no sabrán nunca que lo hace. Que sus actos de restauración serán vistos como frialdad, y sus decisiones difíciles como crueldad. Pero incluso esa tristeza la convierte en fuerza. En silencio, Virgo llora por dentro y actúa por fuera. Porque entiende que el verdadero poder nunca es reconocido en su totalidad. Y no le importa. Porque no está aquí para ser amado. Está aquí para restaurar lo que el ego, la codicia y la ignorancia han roto. Cuando el bien ya no tiene fuerza, cuando ha sido burlado, traicionado, vencido por un mundo que no quiere salvarse, Virgo se convierte en otra cosa. No en el enemigo, sino en el anticuerpo. No en el verdugo, sino en el restaurador implacable. Su justicia no es ciega, es hiperconsciente. Su mano no tiembla, porque ha sido entrenada para no temblar. Y su alma, aunque se manche en el proceso, sabe que cada acto tiene su redención en la obra completa. Virgo, al final, no busca ser comprendido. Busca que el mundo vuelva a respirar con orden. Que el caos no devore lo que aún puede ser salvado. Y si eso exige caminar solo, entre sombras, con la mente clara y el corazón firme, lo hará. Porque en él vive una fuerza silenciosa que no se corrompe, la voluntad de restaurar, incluso con las herramientas que la luz se niega a usar. Hay una raíz ancestral en Virgo que lo conecta con los antiguos guardianes del conocimiento sagrado,
con los escribas que anotaban minuciosamente los secretos del universo, con los sanadores que comprendían la alquimia del cuerpo y del alma, con los sacerdotes silenciosos que hablaban con los dioses en voz baja. En esta dimensión menos visible, Virgo no solo es el analista o el perfeccionista, es el heredero de un linaje espiritual que entiende el poder de las formas, los ritmos, los ciclos y los símbolos. El orden no es una manía, es un lenguaje divino. Y Virgo lo escucha. Allí donde muchos ven rigidez o necesidad de control, hay en realidad una devoción por el equilibrio que va más allá de lo humano. Virgo no intenta que el mundo sea perfecto por capricho, sino porque su alma, profundamente conectada con la armonía universal, sufre cuando el desorden contamina la esencia de las cosas. Esa sensibilidad no siempre se expresa en emociones visibles, pero sí en actos, en elecciones, en la constante lucha por devolverle al mundo su pulso correcto. Virgo es un afinador de realidades. Un restaurador de patrones. Donde otros solo sobreviven, él repara. Esta conexión con el patrón sagrado también lo vuelve implacable cuando es necesario usar el mal. Porque al entender los engranajes más sutiles de la existencia, sabe dónde presionar, qué cortar, cuándo intervenir. No actúa por impulso ni por deseo de dominio. Actúa porque ha medido, ha evaluado, ha proyectado consecuencias. Y si ha llegado a la conclusión de que no hay otra vía, su acción será fulminante, precisa, y muchas veces irreversible. Virgo no dispara al azar. Tensa la cuerda durante años si hace falta, pero cuando suelta la flecha, es para que dé en el único punto que puede cambiar el curso de los acontecimientos. Dentro de Virgo habita también un sentido del tiempo muy distinto al de otros signos. Vive con una conciencia constante de la impermanencia, de lo efímero de todas las cosas, y sin embargo, no se entrega al nihilismo. Al contrario, cuanto más sabe que todo puede desaparecer, más se esfuerza por cuidar, por preservar, por mejorar. Su relación con el tiempo es alquímica. Lo mide, lo respeta, lo ordena. Y en esa relación, descubre una de sus mayores armas, la paciencia estratégica. Porque Virgo sabe que hay batallas que no se ganan con fuego, sino con constancia. Que hay muros que no se derriban con fuerza, sino con insistencia. Que hay imperios de oscuridad que caen no por el rugido del bien, sino por la persistencia de una sola persona que, día tras día, se niega a dejar que todo se deteriore. También hay en Virgo una extraña comunión con el silencio. No el silencio como ausencia, sino como poder. En una era de estridencias y egos inflados, Virgo actúa sin hacer ruido. Se mueve entre las sombras no porque tema la luz, sino porque sabe que en la sombra también se tejen los destinos. Observa, registra, analiza, y cuando se manifiesta, lo hace con una autoridad que nadie esperaba. Porque no necesita imponerse, solo revelar lo que ha sido ignorado. En ese silencio ha estado preparando el golpe, la corrección, el ajuste, la decisión. Y cuando finalmente lo expresa, todo cambia. La relación de Virgo con la verdad es otro aspecto muchas veces malinterpretado. No busca la verdad absoluta, inamovible, perfecta. Busca la verdad útil. La que puede aplicarse. La que sirve para sanar, para resolver, para mejorar. Si el bien fracasa porque se aferra a verdades idealizadas que ya no funcionan, Virgo las reemplaza. No con cinismo, sino con pragmatismo sagrado. Porque sabe que una verdad que no se puede aplicar en el mundo es un lujo estéril. Y a veces, para sostener una verdad que funcione, debe usar herramientas que no son limpias, que no son dulces, que no son fáciles de mirar. Pero lo hace. Porque su lealtad es con el resultado, no con la forma. Virgo no solo quiere que las cosas estén bien. Quiere que funcionen. Y esa diferencia es radical. Porque muchas veces, lo que parece bien a los ojos del mundo, está roto por dentro. Y lo que parece duro o cruel, en realidad está salvando algo valioso. En ese matiz se mueve Virgo como un cirujano del alma colectiva. Conoce los sistemas. Sabe cómo se pudren por dentro. Ve las fisuras donde nadie más ve nada. Por eso, cuando el mal es necesario, lo administra como medicina amarga. Como remedio extremo. Como última opción. Pero una que ejecuta sin temblar, porque ya ha llorado todo lo que tenía que llorar antes de actuar. La compasión de Virgo es difícil de ver, porque no es blanda, no es cálida, no se expresa en palabras. Es una compasión exigente.
que pone límites, que señala errores, que exige rendición de cuentas. Porque ama tanto que no se permitir lo destructivo. Porque se preocupa tanto que necesita cortar lo que intoxica. Su compasión no acaricia, despierta. Y a veces, para despertar a alguien, hay que sacudirlo con fuerza. Hay que enfrentarlo a su propio abismo. Virgo lo hace. Porque no cree en consolar para tranquilizar, cree en transformar para liberar. También guarda en su interior una relación única con el cuerpo. Virgo no vive en las ideas, como otros signos de mente afilada. Vive en la materia. Y en el cuerpo encuentra un espejo de su filosofía. Sabe que todo tiene que fluir, que todo sistema debe eliminar toxinas, que todo organismo necesita orden para no enfermar. Por eso, cuando interviene en una situación, lo hace como si limpiara un cuerpo, detecta el órgano enfermo, identifica el virus, expulsa lo que ya no sirve. No teme meter las manos en lo sucio si eso significa restaurar la salud total. Esta visión, profundamente médica y energética, guía incluso sus actos más oscuros, lo que corta, lo que elimina, lo que quema, no es por rabia, sino por sanación. Y quizás el aspecto más solitario de Virgo es su conciencia del precio. Porque sabe que, muchas veces, nadie verá lo que hizo. Nadie sabrá cuánto le costó. Nadie entenderá las noches sin dormir, las dudas, las luchas internas. Nadie lo celebrará. Y sin embargo, sigue. Porque su sentido del deber no depende del reconocimiento. Porque su lealtad no está con la imagen, sino con el resultado. Porque su alma, hecha de tierra sagrada, de lógica celestial y de fuego callado, ha decidido asumir una misión que muy pocos podrían sostener. Ser el bien que, cuando el bien falla, no teme actuar con la fuerza del mal. Y en ese acto final, cuando todo esté restaurado, Virgo no esperará aplausos. Recogerá sus herramientas, respirará hondo, y volverá al silencio. Porque su verdadera victoria no está en el homenaje. Está en haber cumplido con lo que vino a hacer, sostener el mundo desde las sombras, para que otros puedan vivir en la luz. Hay una dimensión en Virgo que permanece casi completamente invisible para quienes lo observan desde fuera, la del arquitecto del alma, el reformador silencioso de las conciencias. En la superficie, Virgo es acción precisa, lógica aplicada, corrección inflexible. Pero en las profundidades menos exploradas, Virgo también es alquimia espiritual. No busca solamente que las cosas funcionen en el mundo externo. Trabaja para perfeccionar el alma humana, para encaminarla hacia una versión más afinada, más útil, más elevada de sí misma. Cada vez que Virgo interviene, incluso desde la sombra, no lo hace solo para restaurar un orden roto, sino para enseñar una lección profunda sobre responsabilidad, sobre consecuencias, sobre causa y efecto. En ese sentido, Virgo es una figura iniciática, una fuerza que no da respuestas, sino que empuja al otro a descubrirlas a través de la experiencia, del rigor, del despertar forzado si es necesario. Su relación con la soledad también es muy particular. Virgo no solo soporta estar solo, lo necesita. No como aislamiento emocional, sino como un laboratorio interno donde puede procesar sin ruido externo, donde puede pensar con claridad, donde puede escuchar lo que nadie está diciendo. Esta soledad es fértil, productiva, profundamente reveladora. Es allí donde Virgo analiza el tejido invisible que conecta a las personas, las ideas, los acontecimientos. Allí donde no hay juicios ajenos, su pensamiento se afila como un bisturí. Y es en esa reclusión voluntaria donde también toma las decisiones más difíciles. Virgo no pide consejo cuando sabe lo que debe hacer. Porque no busca consenso. Busca eficacia. Y eso a veces exige tomar un rumbo impopular, incluso incomprensible para quienes aún no han aprendido a ver lo invisible. Virgo también tiene una relación profunda con el sacrificio, pero no como renuncia melodramática, sino como parte esencial del proceso de purificación. No se trata de sufrir por sufrir. Se trata de eliminar todo lo que estorba, todo lo que debilita, todo lo que contamina. Y para ello, muchas veces, debe sacrificar partes de sí mismo. Puede dejar atrás relaciones, sueños, deseos personales, con una serenidad que a otros les parece insensible. Pero en realidad, lo que Virgo está haciendo es una poda consciente. Entiende que para crecer hay que cortar, que para avanzar hay que soltar. Su desapego no es frialdad, es compromiso con lo esencial.
Y es precisamente este entrenamiento constante en el desapego lo que lo vuelve capaz de usar el mal sin perderse. Porque no lo hace por deseo, ni por venganza, ni por poder. Lo hace porque, una vez analizado todo, comprendido todo, calibrado todo, entiende que no hay otra vía más efectiva para proteger el núcleo. Esta noción del núcleo es otro aspecto esencial en Virgo. Tiene una capacidad única para detectar lo que realmente importa, incluso cuando todo alrededor está contaminado, distorsionado o en ruinas. Virgo ve el núcleo de las personas, de los proyectos, de los sistemas. Y lucha por protegerlo, por limpiarlo, por hacerlo brillar otra vez. Por eso es tan severo cuando algo o alguien se aleja de su propósito esencial. Porque sabe lo que está en juego. Sabe que cuando se pierde el centro, se pierde todo. Y por eso también puede ser despiadado en su crítica. Porque no está atacando por maldad, sino defendiendo un principio más grande. Y si debe destruir algo para preservar el núcleo, lo hará. Sin odio, sin dramatismo, sin buscar destrucción por sí misma. Pero con precisión quirúrgica, con frialdad iluminada, con una firmeza que nace del amor silencioso por lo que aún vale la pena salvar. Virgo también guarda una relación sagrada con la palabra. Aunque muchas veces no se le asocia con la elocuencia, posee un dominio único sobre el lenguaje como herramienta de transformación. Sabe cuándo una palabra debe ser dicha y cuándo debe ser callada. Sabe que hay frases que pueden sanar más que 1000 gestos y que hay verdades que, si se dicen demasiado pronto, hieren más que ayudan. Su palabra no es impulsiva ni decorativa. Es quirúrgica. Precisa. Cargada de intención. Y cuando se decide a hablar, lo hace como quien lanza una llave. Porque cada palabra que elige tiene el potencial de abrir una puerta interna en el otro, o de cerrarla para siempre. Por eso habla poco, pero cuando lo hace, deja marcas que no se borran. En el corazón más profundo de Virgo también existe una especie de melancolía sagrada. Una nostalgia por un orden perdido, por una perfección que intuye pero que rara vez encuentra. Vive con la certeza de que el mundo podría ser mejor, que las personas podrían ser más íntegras, que los sistemas podrían ser más justos. Y esa certeza, cuando se encuentra con la dureza del mundo real, genera una herida silenciosa. Virgo convive con esa herida, sin mostrarla, sin pedir consuelo. Porque sabe que es parte del precio de ver con claridad. Porque ver con claridad en un mundo que no quiere mirar, duele. Pero ese dolor, lejos de debilitarlo, lo refina. Lo vuelve más consciente. Más eficiente. Más determinado. En su camino, Virgo también es un portador de karma colectivo. A menudo, sin saberlo, encarna la necesidad del entorno de aprender a través del orden, del límite, de la consecuencia. Su presencia suele provocar reacciones intensas en los demás, porque les refleja aquello que no quieren ver. Su sola existencia pone en evidencia las incoherencias, las negligencias, las trampas del ego. Y muchas veces será rechazado por ello. Porque el mundo celebra a quien entretiene, no a quien confronta. Pero Virgo no cambia su esencia para ser aceptado. No suaviza su verdad. No diluye su función. Porque no está aquí para caer bien. Está aquí para corregir lo que el descuido ha deformado. Hay también en Virgo un vínculo tácito con los ciclos naturales. Aunque no lo exprese con símbolos místicos, su cuerpo y su mente funcionan al ritmo de la tierra. Sabe cuándo sembrar, cuándo esperar, cuándo cosechar, cuándo dejar morir. Y aplica ese conocimiento en todo lo que hace. Es un custodio de los ritmos justos. No acelera lo que aún no está listo, no retiene lo que ya debe irse. Es un educador del tiempo correcto. Y por eso, cuando actúa, su acción parece inevitable. Porque llegó justo cuando debía. Ni antes ni después. Como la estación que transforma el paisaje sin pedir permiso. Y en esa acción que llega con la fuerza de lo necesario, Virgo revela su verdadera identidad, no como el enemigo, no como el juez, no como el moralista. Sino como el guardián que actúa cuando nadie más lo hace. Como el restaurador que limpia incluso cuando ya no quedan testigos. Como el alma que, aun usando el mal, sigue respondiendo a la voz del bien. Una voz que no se grita, que no se impone, pero que guía cada movimiento con una firmeza ancestral. Porque al final, Virgo no quiere vencer. Quiere que todo vuelva a su sitio.
Que cada cosa esté donde debe. Que cada alma cumpla su función. Y si para lograrlo tiene que caminar por el filo, lo hará. No porque quiera, sino porque puede. Porque fue creado para eso. Para restaurar lo que parecía irrecuperable. Incluso si eso significa usar la sombra para que, algún día, vuelva a brillar la luz.